Shalom, shalom, queridos hermanos. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida, como cada Shabbat, a este espacio de estudio. Hoy, con una porción muy hermosa, la parashá Pinjas. Y Pinjas traduce boca de serpiente. Y esta parashá cubrió Números capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 1. Y vamos a poner un poco de contexto en el estudio de esta noche. En este punto de la Torá, el pueblo de Israel lleva 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto murió y hoy encontramos al pueblo con una nueva generación, una generación más abierta, ¿verdad? A obedecer, a hacer las cosas como el Eterno pide, y ya están a punto de entrar en la tierra prometida. Esta porción tiene 6 preceptos, o sea, 6 mandamientos, y 2 de ellos todavía rigen en nuestros días. El primero es sobre las leyes de la herencia y el segundo mandamiento es tocar el shofar en Rosh Hashanah o Yom Teruah. ¿Cuáles son los temas de esta porción? Bueno, todo lo que hemos visto a través de la semana es quién es Pinjas, la historia de Pinjas o Fineas, como se traduce su nombre en muchas versiones bíblicas. También vemos el pacto de paz que hizo el Eterno con Pinjas como recompensa por el celo que él tuvo, la valentía que él tuvo de defender la santidad del tabernáculo y las cosas del Eterno. También la orden de vengar a Israel y guerrear contra los madianitas, y esto trajo como consecuencia la idolatría en el pueblo de Israel. También el nuevo censo, la forma como se iba a distribuir la heredad, o sea, la tierra en el pueblo de Israel. También vimos la historia de las hijas de Zelofejad, que al no tener hermanos, ellas reclaman la herencia a Moshe y a los líderes del pueblo para que el nombre de su padre no muriera y ellas pudieran heredar de él. También vimos cómo se unge, se establece a Yehoshua o Josué ya como el nuevo líder del pueblo de Israel. Y por último vimos cómo el Eterno les recuerda al pueblo cómo y cuándo iban a ser los diferentes sacrificios en su tiempo y en la forma como él estableció. Entonces, en la última porción que nosotros estudiamos, Balaam, que por cierto está íntimamente ligada con esta porción, recordamos que Balaam era un hombre conocido en su tiempo, un brujo con una gran fama, y él podía escuchar la voz del Eterno. Él, por dinero, intentó maldecir varias veces al pueblo de Israel. No pudo hacerlo porque en ese momento el pueblo estaba en obediencia con el Eterno y él lo impidió, convirtiendo las maldiciones en bendiciones proféticas, como aprendimos la semana pasada. Pero como consecuencia del consejo de Balaam a Balac sobre cómo corromper a Israel y quitarle la protección del padre a través de las mujeres moabitas y madianitas, los hombres del pueblo de Israel pecaron gravemente contra el Eterno y hubo una cifra de muertos de casi 24,000 hombres, que solamente el celo de Pinjas pudo detener. Y muchos de los grandes momentos que podemos encontrar en la escritura fueron sutiles y muchas veces no son notables al principio. ¿Por qué?
Veamos. Aquí en Moab, las acciones del pueblo de Israel al interactuar con las mujeres moabitas y las midianitas habría parecido al principio como que este pueblo le estaba simplemente dando la bienvenida, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y todo lo que al principio se hizo, pues parecía natural y hasta bueno. Habría parecido como que todo era pacífico, como respetuoso, y que estos pueblos querían establecer una amistad con el pueblo de Israel. Ahora bien, Moab no era el hogar de salvajes que buscaban hacer cosas malas para el pueblo de Israel. No. Ellos eran personas comunes y corrientes, eran personas normales, con una cultura totalmente distinta de la del pueblo de Israel, y que quizás los jóvenes de Israel miraran las mujeres de Moab, era algo humanamente, hermanos, natural, porque eran mujeres hermosas, de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Entonces, Moab adoraba varios dioses, incluidos Baal, como dios principal. No era el llamado de Israel convertir a los extranjeros mientras viajaban hacia la tierra prometida, y ciertamente no sentían la obligación de intentarlo. Entonces, siendo pueblo, ¿verdad? Israel mostró cierto respeto por las creencias de los moabitas, incluso si ellos no estaban de acuerdo con ellas. Entonces, ¿de qué manera podía el pueblo de Israel, que estaba de camino a una nación, tener una relación cordial con las demás naciones? De esta forma, hermanos, respeto. Y tampoco ellos estaban imponiendo sus creencias. Sin embargo, nunca en la escritura se nos enseña a nosotros los seguidores del Eterno a mostrar respeto por dioses falsos de otras culturas, ni siquiera como un medio para una coexistencia pacífica. Nosotros estamos llamados como creyentes del Eterno a que si en algún lugar se está haciendo, se está levantando o se está llevando a cabo algún tipo de adoración pagana, inmediatamente retirarnos de ahí. Entonces, la razón demuestra el por qué el Eterno le dio la instrucción antes de que no se mezclaran, de que no copiaran, de que no se asociaran, y mucho menos casaran sus hijos o hijas con personas de otras naciones. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver cómo el pueblo de una porción en donde el Eterno los cuidó, los protegió porque estaban en obediencia, pasaron a estar en total desobediencia y perder la protección del Padre. Entonces, el respeto invariablemente y la tolerancia de las costumbres paganas y sus dioses se traduce muchas veces, hermanos, en la adopción de algunas costumbres y en la dilución o perversión de las costumbres del Eterno. ¿Cómo así? Bueno, cuando usted comienza a asociarse con personas que creen en otros dioses que no es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos comienzan a hacer cosas quizá delante de usted, y usted va a llegar a un punto en el que ya usted no va a ver nada malo en eso. Y es muy probable que hasta usted se quede y participe de cosas que no estamos llamados a participar. Por eso menciono que muchas veces, de una manera muy sutil, comenzamos a adoptar cosas que no debemos, y entonces comenzamos a ver como las instrucciones del Eterno, como que son muy rígidas, y comenzamos entonces a querer cambiarlas y ponerlas más suaves. Es lo que pasa muchas veces en muchas congregaciones hoy día. Entonces, allí en Moab,
la espiral moral de apostasía e idolatría comenzó de una manera muy sutil, de una manera muy inadvertida, cuando los hombres hebreos simplemente entablaron amistad con las mujeres moabitas. Pero muy pronto, las mujeres moabitas hicieron lo que era natural. Invitaron a sus nuevos amigos, los hebreos, a unirse a ellas en algunas de las ocasiones festivas nacionales. Y podemos ver, hermanos, que esto puede ser un intento realmente honesto, sincero, de ser sociables. Pero ¿qué pasaba allí? Esto trajo una consecuencia fatal para Israel, porque todas las ocasiones festivas de Moab giraban en torno a uno de sus dioses, uno u otro, porque ellos eran politeístas, pero tenían una deidad por encima. Entonces, muchos dentro de Israel no tuvieron reparos en esto. Y al asistir a algunas de las celebraciones religiosas de Moab, no vieron ningún conflicto en eso y su adoración al Eterno. Para ellos no estaba más que estableciendo una relación de amistad, una relación pacífica con otro pueblo, los moabitas. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy día? Vemos que algunos están intentando exactamente hacer lo mismo hoy. Por eso, el judaísmo invoca al humanitarismo y los cristianos invocan el amor y la paz ordenado por, ¿verdad? Lo que ellos consideran que debe ser la manera de vivir, y ahora han establecido incluso relaciones de tolerancia con otras religiones, incluyendo el Islam. Entonces, la reacción del Eterno ante este tipo de esfuerzo humano y el mal uso de sus mandamientos está muy bien expresada aquí en Números 25:3, cuando dice la palabra que la ira del Adonai, del Eterno, se encendió contra Israel. Entonces, en medio de todo esto, mientras la gente moría por miles y el resto estaba de fiesta con los paganos, cierto hombre hebreo trajo al campamento a una mujer madianita y la presentó a su pariente. Moab y Madián tenían una especie de alianza en este momento, como hemos visto. Ellos eran enemigos, pero hicieron una alianza. ¿Para qué? Para destruir a Israel. Todo esto preparado por Balac, el rey de Moab. Entonces, recordemos que Balaam era un falso profeta. Su amor por el dinero y su corazón desviado lo ha hecho conocer en las escrituras como un hombre que el Eterno utilizó su boca para hacer su voluntad, pero el corazón de Balaam estaba muy lejos del Eterno. Entonces es en este momento de la historia que el Eterno pone a los moabitas y a los madianitas en el mismo barco, enemigos del pueblo y enemigos de Adonai. Simri, este hombre que lleva a la princesa madianita, era un príncipe de la tribu de Simeón. Y él trae a esta extranjera, una princesa de Madián, al campamento, la paseó descaradamente delante de Moisés, y esto es una falta de respeto, no solamente a Moisés y al liderazgo en ese momento, sino también al Eterno. La tienda de reunión era donde operaban los sacerdotes. Y Pinjas, quien no era sacerdote, eso también ya lo aprendimos, a pesar de que él era hijo de Eliezer, pero él tenía una posición muy buena dentro del pueblo por ser hijo de quien era. Y él estaba a cargo de los guardias del tabernáculo. Pinjas ve a este príncipe trayendo a esta mujer madianita
estaban deambulando allí y se enfureció por su indiferencia hacia la santidad del Eterno. Tomó una lanza y siguió a la pareja promiscua hasta la tienda de este hombre hebreo, que estaba muy cerca del tabernáculo, y mientras esta pareja estaba en pleno acto de fornicación, Pinjas los traspasa con la espada. Los estudiosos de la Torá dicen que los traspasó por sus partes íntimas. Y no hace falta, ¿verdad?, explicar todo esto en detalle. Porque la escritura lo que dice es que los apuñaló en el estómago. Pero hemos aprendido que esto es un eufemismo hebreo para los órganos reproductivos. Entonces, la idea era que estaban en un acto de pecado con esos órganos y por ese mismo medio iban a morir. Entonces, fue este acto que detuvo la plaga que mató a casi 24,000 personas, hermanos. La plaga termina, la justicia del Eterno se cumple y parece como si este acto, ¿verdad?, trajera como la cordura al pueblo de Israel. Ellos reconocieron que habían pecado. Entonces, Pinjas, un descendiente de Aarón, nieto directo de él, tenía un corazón y celo por las cosas del Eterno que le valieron muchas bendiciones. La esencia de la situación es que Pinjas tuvo lo que a muchos creyentes nos gusta llamar una explosión justa de coraje. Y no es que Pinjas se sintiera personalmente ofendido por ofrecerse como voluntario cuando nadie más defendía. También tenemos que entender que era una situación muy difícil para Moisés. Recordemos que la esposa de Moisés también era del pueblo de Madián. Moisés vivió con ellos muchos años y él posiblemente, no estoy diciendo, no estoy afirmando, pero puede ser que conociera a la familia de esta princesa que Zimri había traído al área del pueblo de Israel. Con esto no estoy diciendo que la actitud de Moisés era la correcta, simplemente que quizás esto lo paralizó y él no pudo tomar la decisión que tenía que tomar en ese momento, y es donde se levanta Pinjas. Entonces, el Eterno recompensa a Pinjas y le dice que sería el clan de los levitas que serían sacerdotes. Él era hijo de Eleazar y sabemos que Eleazar era hijo de Aarón. Ya Aarón en este punto estaba muerto en la historia y ya Eleazar estaba establecido como sumo sacerdote. Entonces, uno de los hijos de Eleazar, naturalmente, era el que se iba a convertir en el próximo sumo sacerdote. Y el Eterno decidió que sería Pinjas. Entonces, cuando Aarón recibió el don del sacerdocio, se le dijo que él y sus hijos serían sacerdotes, así como todos los futuros descendientes varones. Entonces, Pinjas fue el único nieto nacido antes de esta promesa y por lo tanto no era sacerdote antes de este momento que el Eterno establece este pacto de shalom con él, de paz. De Pinjas salieron 80 sumos sacerdotes en la época del primer templo y 300 durante la época del segundo templo. Él guardó celosamente los mandamientos del Eterno y el Eterno siempre, hermanos, trae bendición para la persona, pero también para su descendencia. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de caer en la tentación de hacer lo que el Eterno prohíbe?
hermanos, la compañía de un creyente con un no creyente. La invitación únicamente a un plato de comida, como en este caso, se puede convertir en el punto de partida de la desobediencia. Recordemos que el Eterno es un Elohim celoso y el pueblo que quiere entrar a la tierra prometida debe saber diferenciar entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo que está inmundo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y también tenemos que tener en cuenta que el Eterno es el mismo de ayer, de hoy y a través de los siglos. Él no cambia. Por lo que los términos en lo que Él estableció su pacto y cuando Él entregó sus mandamientos, hermanos, eso no ha cambiado. Entonces, el Eterno no quiere que hablen creyentes que sean escondidos, secretos y temerosos. ¿Por qué digo esto? Porque si un creyente se ve en la necesidad de buscar compañía de una persona que no cree, créanme, hermanos, que va a comenzar a ocultar su creencia y su Dios. Y muchas veces se engaña a él mismo y engaña a las personas haciéndoles creer que con solo repetir una frase que ninguno piensa ni entiende, con eso es suficiente. Una oración simple, o ya, el Eterno me perdonó por lo que yo estoy haciendo. La vida sigue igual y nunca se aprende, hermanos, a diferenciar de lo que el Eterno llamó puro de lo impuro. El Eterno ordena para su pueblo porque también creemos que Yeshua vino a darnos libertad para elegir cómo vivir. Y recordemos que si nosotros leemos atentamente el texto de Juan 8, la libertad viene precisamente de conocer los estatutos del Eterno. Juan 8, 29, 31 dice, además, el que me envió todavía está conmigo. No me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, mucha gente que le oyó y que confió, no le creyó. Entonces, Yeshua le dijo a los judíos que habían confiado en él, si obedecen lo que les digo, entonces serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, ¿cuál es el resultado final? La libertad proviene de hacer lo que le agrada al Padre. Yeshua lo afirmó. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Está escrito en sus mandamientos. Por lo tanto, nosotros no somos libres de vivir como querramos, ni de comer lo que querramos, ni de actuar según nuestra opinión. Si verdaderamente somos sus discípulos, los hijos de Adonai, tenemos que permanecer en su palabra, que es la Torá. Salmo 69, 7 al 14 dice, ¿qué es lo que en ti ponen es su esperanza? Adonai Elohim Sabaoth, no seas avergonzado por mí, que los que te buscan, Elohim de Israel, no sean avergonzados por mi causa. Por ti sufro insultos, la vergüenza cubre mi rostro. Estoy alejado de mis hermanos, extraño para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me devora y sobre mí caen las injurias de los que te insultan. Lloro amargamente y ayuno, pero esto también ocasiona insultos. Me visto de cilicio y me vuelvo objeto de desprecio. El chisme de los sentados a la puerta de la ciudad, el tema de las canciones de los borrachos. En cuanto a mí, Adonai, llegue mi oración a ti en el tiempo aceptable. Y en tu gran gracia, Dios, respóndeme con la verdad de tu salvación. Entonces, estas son las palabras que deben salir de nuestros labios cada día. Que no importa lo que la gente diga o haga, el celo por las cosas de Adonai
siempre debe estar consumiéndonos. Y hermanos, no es fácil. Este camino no es fácil. Muchas veces usted ve a un maestro, un pastor, dando una enseñanza y realmente usted no sabe por las cosas que esa persona está pasando, por las pruebas. Por eso debemos orar siempre por los maestros, los pastores, los rabinos, para que el Eterno dé fortaleza. Entonces, el verdadero fanático es un individuo completamente desinteresado, alguien que solo se preocupa por la relación entre Adonai y su pueblo, sin pensar en sus propios sentimientos al respecto. Y en el momento en que sus prejuicios e inclinaciones personales están involucradas, dejan de ser un fanático. Que nos llamen fanáticos, amén. No importa. Pero es preferible que nos llamen fanáticos a que el Eterno no nos reconozca cuando nuestro nombre sea mencionado delante de él. Una persona temerosa del Eterno, líder o no, debe tener la sabiduría y el coraje para actuar con prontitud y en consecuencia a favor del honor del Eterno, la santidad de su congregación. Y este pasaje tiene varias maneras de abordarlo. Sus enseñanzas están dirigidas primero a los líderes de las congregaciones, segundo a las congregaciones y tercero y por último, el más importante, al Eterno mismo. Entonces Adonai vinculó explícitamente el nombre de Pinjas a Aarón, el hombre más gentil y amable de la paz que Israel conoció, en carácter y en temperamento. El Eterno estaba atestiguando que Pinjas se parece a su abuelo Aarón. Y no solo no es propenso a la violencia, sino que es la antítesis misma de su temperamento natural. Pinjas es un hombre de paz. ¿Qué lo hizo reaccionar así? Sabemos que fue el celo y también apartar la ira del Eterno de los hijos de Israel. Número 25:12 dice, por tanto di, he aquí le doy mi pacto de paz. ¿Qué significa este pacto de paz o de shalom en hebreo? La palabra dice, y haré con ellos pacto de shalom y haré cesar de la tierra las malas bestias y habitarán seguros en el desierto y dormirán en los bosques. Además, haré con ellos pacto de shalom, será con ellos pacto perpetuo y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tabernáculo también estará con ellos, sí, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Adonai, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Esto está en Ezequiel 37, 26 al 28. Entonces, las referencias a un pacto de paz indican un pacto y que una sacerdocio que son eternos. Y este empoderamiento que le da el Eterno a este hombre de ser parte de la que una de, o sea, lo que es el oficio sacerdotal, es lo mismo que Yeshua hizo con nosotros. Pinjas no era hijo directo de Aarón, pero el Eterno lo hizo hijo de Aarón, como sucedió con Jacob cuando adopta a los hijos de José. El Eterno lo recompensó instalándolo en el oficio sacerdotal debido a su valentía y celo contra el pecado. Y en nuestros días hay muchos que quieren abandonar el pecado y servir al Eterno según la Torá y también están recibiendo un pacto de shalom. ¿Por qué? Miren lo que dice la Escritura. Pero en este día será el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a el Eterno porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Adonai, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 al 34. Entonces, número 25, 13 dice, y él y su descendencia después de él tendrán el pacto de un sacerdocio eterno. Entonces vemos cómo la acción de este hombre le trajo una bendición no solamente a él, sino a su descendencia. Pinjas se convirtió en un tipo de aquellos que tienen el carácter de sentir el celo por el honor y las cosas del Eterno. Y este mismo espíritu de celo por el Eterno es el mismo espíritu que había en Elías, en Juan el Bautista y en Yeshua. Recordemos Salmo 69:9 y también Juan 2:17, que dice que el celo de tu casa me consume. Entonces, el celo por la santidad de Pinjas dio fruto. Diles pues, he aquí establezco mi pacto de paz con él. Tremendo lo que el Eterno puede hacer cuando verdaderamente nosotros cuidamos su santidad y nos apartamos del pecado. También Yeshua hizo expiación por nosotros, por nuestra rebelión. Y esta porción de Pinjas es un anticipo de la obra redentora de Yeshua. Pero ahora somos llamados a la obediencia, a cumplir la voluntad del Eterno, que es nuestro Elohim. Y la pregunta aquí es, ¿hemos dejado atrás el celo por la Torá? La pasión que teníamos por el Eterno en los primeros días. Estos hoy siguen las enseñanzas de hombres contrarias a la Torá, o nosotros tratamos de mantenernos lo más fieles posible a la palabra y las instrucciones del Eterno. Es muy fácil contaminarnos cuando nos alejamos de la palabra, hermanos. El Eterno nos entregó su Torá, su sabiduría. Ahí está su corazón. Y es por eso que Deuteronomio 4:9 dice, cuídate, pues, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No te apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Más bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué recibimos los mandamientos de tu propia boca? El Eterno fue que los dio. Eso no fue una invención de Moisés. Perdón. ¿Aún somos celosos por la Torá? ¿O estamos involucrándonos en enseñanzas de hombre, cambios en las cosas que el Eterno estableció? ¿Estamos añadiendo cosas a la palabra? ¿Cuál es entonces la conclusión? La libertad y la bendición provienen de hacer lo que le agrada al Eterno. Yeshua lo afirmó. ¿Y qué es lo que le agrada al Padre? Está escrito en sus mandamientos. Por lo tanto, no somos libres de vivir como nosotros querramos.
Y lo estoy repitiendo, ni de comer, ni de actuar, ni de comportarnos como nosotros querramos, ni de acuerdo a nuestra propia opinión. Si verdaderamente somos sus discípulos, sus hijos, tenemos que permanecer en la palabra. Números 26:1 dice, y aconteció que después de la plaga, el Eterno habló con Moisés y Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad la cuenta de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años hacia arriba, en toda la casa de sus padres, todos los que puedan ir a la guerra en Israel. Este versículo muestra cómo el Eterno enfatiza la relevancia de la plaga justo antes del censo de la congregación. Nos enteramos de que la plaga está directamente relacionada con el resultado del censo. La lección sigue siendo la misma, hermanos. Nadie que haya deshonrado o desobedecido al Eterno con su pecado debe esperar vivir sin la maldición o la consecuencia de sus actos. Y el motivo del nuevo censo es conocer el nuevo número de hombres preparados para la guerra, ya que la generación anterior murió. Hasta este punto solo quedaban Josué y Caleb para entrar a la tierra prometida porque ya Moisés sabía que iba a morir. Entonces, dieron buen informe cuando fueron a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no miraron con sus ojos físicos, sino que creyeron en las promesas del Eterno que los guiaba. Y según el censo, había 70 clanes o grupos familiares en Israel y cada uno tuvo su parte en la tierra prometida. Si recordamos el estudio en Génesis, habían 70 naciones, también descendientes de Noé. Eso está en Génesis capítulo 10. Y 70 discípulos que se sumaron a los 12 elegidos fueron enviados por Yeshua a recorrer las naciones. ¿De qué habla el número 70? Este número nos habla de la visión global, del plan que el Eterno tiene para todas las naciones. Israel es el pueblo elegido, pero cualquiera de entre las naciones que crea en la obra redentora de Yeshua entra en virtud de su sacrificio a ser parte del pueblo de Israel y tendrá su parte en el futuro en la tierra prometida. Pinjas jugó un papel muy importante en varios acontecimientos posteriores de la historia de Israel. Y poco después del episodio de Zimri, Pinjas se unió a los 12,000 soldados enviados a hacer la guerra contra Madián. Hermanos, el celo y la pasión que debemos tener como pueblo del Eterno no se puede apagar. El celo denota gran interés y devoción. Nos mantiene ardiendo, apasionados por sus cosas, con un fervor intenso, una fuerte energía que nos mueve a hacer las cosas correctamente para Él. Y hay muchos versículos bíblicos que nos instan a ser celosos y temerosos de las cosas del Eterno. Primera de Reyes 19, 13 al 14 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces se le acercó una voz y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sido muy celoso de Adonai, el Elohim de los ejércitos, porque el pueblo de Israel ha abandonado su pacto, derribado tus altares y matado a espada a tus profetas. Ahora soy el único que queda y me persiguen para matarme también. Proverbios 23, 17.
No envidies a los pecadores, sino sigue el ejemplo de los que siempre temen al Eterno. Al oírlo, alabaron al Eterno, pero también le dijeron, mira, hermano, cuántas decenas de miles de creyentes hay entre los judíos y todos ellos son fanáticos de la Torá. Eso está en Hechos 21:20. Y Romanos 12:11 dice, no sean perezosos cuando sea necesario trabajar duro, sino servir al Eterno con fervor espiritual. ¿Y por qué también tenemos que ser celosos? Yeshua reprendió a la iglesia de la Odisea por su falta de actitud celosa. Él les dijo en Apocalipsis 3:15-16, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras caliente o frío, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La solución prescrita por Yeshua a este problema fue fácil de seguir. Les aconsejó, sé celosos y arrepentíos. Nosotros también debemos ser celosos. Como creyentes debemos ser seguidores vehementes, enérgicos del Eterno y tener un fuerte interés en su camino y en su pueblo. El Eterno inspiró al profeta Isaías a hablar de su reino venidero en Isaías 9:7. Dice, está escrito que el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Si el Eterno tiene celo de su reino, ¿no deberíamos nosotros también tener celo por las cosas del Eterno? El Eterno da más a quien se dedica a sus cosas. Y estos son los que más bendición recibirán. Y el libro de Lucas, capítulo 12, explica la parábola del siervo vigilante. Léalo. Lucas 12 del 35 al 40. Y también puede irse hasta el 51, el versículo 51. Yeshua habla del siervo infiel. Pero miremos mejor los puntos del siervo fiel, porque ahí es donde nosotros queremos ser contados. En el capítulo 27 vimos cómo Moisés y Josué, parados delante de Eleazar, el sumo sacerdote, y toda la comunidad estaba mirando lo que estaba sucediendo aquí. Mientras Josué es en esencia ordenado con autoridad, esto es hecho delante de todo el pueblo para que todos reconozcan a Josué como el elegido del Eterno y se sometan a su liderazgo. Fíjense que Josué es otro ejemplo de un siervo celoso y fiel. Los capítulos 28 y 29 son efectivamente el calendario del Eterno. Hablan de todo lo que tiene que ver con los sacrificios, cómo debe ser nuestra adoración, cómo tenemos la oportunidad, hermanos, de renovar nuestra relación. Miren, diariamente, semanalmente en el Shabbat, mensualmente en Rosh Hodesh y anualmente en las 6 fiestas, 7 con Shemini Atzeret, pero parte de Sukkot. Lo que este capítulo enfatiza más es establecer ese ritual a través del cual nosotros vamos a acercarnos al Eterno. Y vemos cómo aquí el Eterno hace un énfasis en el tiempo y en cómo tenía que hacerse cada ritual. El sacrificio está en el centro de la adoración, de nuestra adoración, nuestro servicio al Eterno. Y los sacrificios aquí en la Torá son retratos y patrones
que debían ser tomados literalmente y hacerse, o sea, tenían que llevarse a cabo literalmente y precisamente como el Eterno instruyó. Ahí no cabía que hoy yo no siento, bueno, hoy yo no voy a matar una oveja, hoy vamos a matar una gallina. Eso no funciona así, hermanos. El Eterno dijo exactamente cómo tenía que hacerse y qué animal y en qué condición tenía que estar. Para el pueblo de Israel, aquí, en la época de Moisés, y para los miles de años posteriores, el significado era evidente. Estos adoradores que traían sacrificios y aquellos sacerdotes que oficiaban los sacrificios comprendían muy bien el retrato amplio de apaciguar a un Elohim que estaba ofendido por el pecado de su pueblo. Y ellos entendían los matices detallados de cada ritual. El hacer los rituales de sacrificio automáticamente traía consigo el conocimiento de por qué esos rituales eran necesarios. Y los seguidores, o sea, nosotros, los que seguimos la Torá, podemos hoy entender cuán costoso y doloroso era la expiación. ¿Por qué? Porque daba tristeza sacrificar el animal. También el pueblo entendía que algunos pecados podían ser expiados, pero otros no. Ellos entendían que el pecado y la santidad estaban orgánicamente conectados. También entendían que uno no puede separar la vida de uno con la fe. Es por eso que a muchos de nosotros hoy día nos cuesta, porque al que nace dentro del pueblo de Israel, la Torá es su vida, el centro que lo mueve todo. Pero nosotros fuimos enseñados a que nosotros solamente adorábamos el domingo. El resto del tiempo vivíamos, sí, sí, yo creo, pero el israelita no, hermanos. La Torá es su centro de vida. Su vida. Entonces, habían 4 categorías principales y esto nada más lo voy a hacer a modo de repaso porque esto lo estudiamos y lo vimos muy bien en el libro de Levítico. 4 tipos de ofrendas. La ofrenda del holocausto o la olá, la ofrenda de purificación o jatá, la ofrenda de reparación o culpa, la asham, y la ofrenda de paz, la shelamim. Y el protocolo preciso del ritual y las clases de animales que son prescritos los definen y distingue a cada una de otra. Entonces, un adorador presentaba el animal especificado, ponía las manos en el animal y luego el animal era sacrificado. Después que el sacerdote rociaba parte de la sangre de ese animal en el altar de bronce y luego parte o todo del animal era quemado en el altar, todos los sacrificios debían ser quemados, por lo que se puede decir que todos los sacrificios son ofrendas de holocausto. La disposición de la carne del animal jugaba un papel significativo en las características de cada sacrificio o ofrenda. En el olá se requería que el animal fuera quemado completo en el fuego del altar, por lo que nadie era permitido o se le permitía comer ninguna parte del animal en este sacrificio. Ahora, los sacrificios Hatá y Asham se permitía que los sacerdotes usaran alguna parte del animal como su comida. Y en la ofrenda Shelamim
se permitía partes específicas del animal que fueran quemadas en el altar y otras partes eran dadas al sacerdote para alimento, y generalmente la porción más grande era para la persona que también traía el animal. Entonces, la ofrenda olá era llevada a cabo diariamente y rutinariamente. Era el sacrificio que más se llevaba a cabo. Era el sacrificio mayor y generalmente considerado el más importante. El hatá ocurría ocasionalmente y era generalmente asociado con el final de un tiempo largo de haber estado impuro o por alguna otra razón. La asham no era tanto como las dos anteriores, y el mismo era separado como uno especial porque era parte del proceso de expiación para una persona que cometía un pecado particularmente serio como una blasfemia o un adulterio. Y la ofrenda Shelamim ocurría frecuentemente y era la que se usaba en ocasiones cuando se completaba un voto. Y a veces el sacrificio era llamado sacrificio de voluntad propia, porque una persona que sencillamente quería honrar al Eterno por cualquier razón, podía traer un sacrificio Shelamim por su propia voluntad. El que una persona, un adorador, se quedara con una buena porción de la carne tenía que ver mucho con el uso del mismo. Entonces, en cada uno de estos sacrificios, el animal sacrificado llegaba a ser el sustituto para el dueño del animal. El animal moría en lugar del que lo trajo y el animal moría como pago por los pecados de ese adorador. Entonces, en la ofrenda olam, el animal es completamente quemado y destruido. Y él mismo representa un retrato de cada persona aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos al Eterno la restauración de nuestras vidas por la muerte física y la posible muerte eterna que trae nuestro pecado. La jatá requería que la sangre del animal fuera untada alrededor del altar. Y el propósito de esa sangre untada es como un agente purificador. El altar y todos los lugares de rituales y artículos llegan a estar contaminados debido al pecado del hombre. La única cosa que podía purificar es la sangre. Y en la ofrenda Shan, este es interesante, ya que representa el pago de una deuda. La sangre del animal, representando la vida del animal, se le debe al Eterno, se le presentaba por los pecados de ese israelita. Y esto era una reparación pagada al Eterno por las ofensas cometidas contra él. Y en la ofrenda Shelamim era un regalo de acción de gracias al Eterno. Él mismo era normalmente presentado como el dador que estaba experimentando, por ejemplo, bienestar y que quería reconocer que el Eterno era la fuente de ese bienestar, de todo lo que tenía. Entonces esta persona, este israelita, traía esta ofrenda Shelamim. Entonces, ¿qué podemos ver? La expiación y el pecado son asuntos muy grandes y complejos. Puede que hoy nosotros leamos todo este relato y esto nos parezca muy sencillo y para muchos cansón, pero aquí hay algo muy, muy bello, porque realmente nos enseña el valor del sacrificio y la muerte de Yeshua. No fue sencillo lo que él hizo. Nuestro Padre no redujo la complejidad del pecado y de la expiación cuando Yeshua murió y resucitó de los muertos. O sea, todavía nosotros pecamos. Y a pesar de que la sangre de Yeshua expió nuestro pecado,
Nosotros estamos llamados a arrepentirnos y retornar al Padre. La Escritura hace del sacrificio el centro, el foco de atención y el corazón de la práctica de la adoración propia. Hermanos, hoy no hay sacrificio. No se pueden hacer. No se pueden traer ofrendas. ¿Por qué? Porque ni hay templo, ni hay un sacerdocio ejerciendo. Pero hoy nuestras ofrendas son nuestras oraciones, nuestro servicio, nuestra adoración constante. Y por último, hermanos, la instrucción del Eterno para quienes vamos a entrar en la tierra de la promesa comienza con la instrucción de recordar sus tiempos señalados. No es coincidencia. Vimos cómo Josué es la sombra profética de Yeshua entrando a Israel a la tierra prometida para reinar desde Jerusalén a todas las naciones. Recordemos que Yeshua es el cumplimiento de cada fiesta ordenada. En Shabbat, Yeshua es nuestro descanso. En Pesach, Yeshua es el Cordero de Adonai. En pan sin levadura es aquel que no tuvo pecado. En primeros frutos fue aquel que se levantó de la muerte y que da el espíritu y la escritura que se habla en Hechos capítulo 2. En Yom Teruah, él regresa. Yom Kippur, él es nuestra expiación. Y en Sukkot, él vivirá con nosotros en el reino mesiánico, con nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, esta porción nos habla de celo, de pasión, de adoración, servicio continuo, ofrenda agradable. Y es lo que nosotros como creyentes debemos buscar y debemos vivir, no porque estemos solamente buscando las bendiciones, porque de por sí sabemos que si estamos en obediencia, las bendiciones nos van a seguir. Debemos hacerlo por amor a Él. Porque para el Eterno, si nosotros decimos que le amamos, es porque nosotros le obedecemos. Y las ofrendas hoy siguen vigentes. Tenemos mucho que ofrendar. Nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración, el trabajo que hacemos para Él en las congregaciones, en su reino, ser soporte de aquellos que están trabajando para Él, todo lo que sea necesario para que su palabra alcance al mundo y que a través de la luz que nosotros estamos llevando, otros puedan conocer al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohim. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Aquí la reflexión de la porción de esta semana. Espero que sea de mucha bendición, como también lo fue para mí. Shabbat Shalom.